Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a tratar un tema que muchas veces nos han preguntado, a mí me lo preguntan muchas veces por mis sobrinos, gente que se acerca a mí, es ¿cómo empiezo a invertir? ¿Cómo empiezo con mis primeros ahorros a generar una cartera de inversión que me dé una rentabilidad en la que esté contento y que me permita pues, llegar algún día a la libertad financiera? ¿Qué opinas tú de esto, Iván? ¿Cómo empezarías tú a crear tu primera inversión? ¿Qué consejo le darías, así para empezar, a alguien que quiere empezar con sus primeros ahorros y que no, para que no se aburra también? Porque muchas veces lo que nos sucede cuando empezamos es que nos acabamos aburriendo, ¿no? Porque la rentabilidad que vemos pues no es la que nos apetece doblar el dinero en el primer año, ¿no? Bueno, es que esto tiene miga, porque esto depende de cómo lo enfoques, ¿no? En principio, una persona cuando empieza a invertir, yo me acuerdo que yo empecé haciendo probablemente lo que era correcto, entre comillas, no era correcto, pero sí la idea original era correcta y enseguida me torcí y casqué esto lo que no está escrito, por torcerme, ¿no? Entonces luego ya aprendes, pero aprendes a base de hostias. Y me acuerdo que al principio, el cómo yo empecé, no tenía ni idea, y cómo empecé fue de una manera muy sencilla, fue haciendo aportaciones periódicas, pequeñitas, a ciertas acciones. En aquel entonces no tenía una idea muy clara sobre una selección correcta de acciones, entonces pues compré Telefónica, compré Santander, compré unas cuantas que eran así conocidas en aquel entonces y tal, pero sin embargo el concepto tenía mucho sentido y era, en vez de invertir un capital que no sabía invertir, tenía el capital, pero no lo sabía invertir correctamente. Por tanto, en aquel entonces, a través de mi familia, pues fondos, etcétera, pero yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces, me acuerdo, era muy jovencito, me acuerdo que puse dinero en estas empresas y lo que hacía era ahorrar, o sea, invertir el ahorro futuro. Es decir, cada mes, pues una parte de lo que en su momento podía aportar, la aportaba a esas acciones. Y mi idea era simplemente acumular dinero en esas acciones. Luego ya me empecé a torcer, ¿por qué? Porque lo que tú dices, que es lo que le pasa a la mayoría de gente, esto es una mierda, no se gana dinero suficiente, o sea, quiero ganar más hoy. Bueno, pues ahí ya la cosa se va de madre, ¿no? Yo creo que probablemente un inversor debe de ser consciente de que esa parte emocional va a estar ahí y que debe de empezar haciendo, probablemente sí que debe de, primero que nada, formarse, cosa que yo hice quizás un poco tarde, eh, eh, formarse correctamente, no querer tomar decisiones uno mismo, sino aportarlo a ETFs, a fondos de inversión de manera periódica durante un tiempo para habituarse a qué es el mundo de la bolsa, qué es el mundo de la inversión, a través de gestores expertos que lo saben hacer y tú hagas aportaciones periódicas y por el camino estar aprendiendo en el sentido de lo que estás haciendo, aprender a analizar empresas, etcétera. Porque si no, si te metes enseguida por la vía rápida, que es muy fácil y te machacan por internet para hacer análisis técnico en 4 días, pues acabas perdiendo lo que no está escrito, ¿no? Y eso le pasa a muchísima gente y creo que no es lo correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, a la mayoría de la gente le pasa que pues, es muy aburrido. Ganar un 5% es muy aburrido cuando eres joven y cuando empiezas. Entonces, cada generación de jóvenes tiene su San Benito, ¿no? Ahora es el Bitcoin o ha sido las criptomonedas para una generación, ¿no? Y han perdido lo que no está escrito en Que no está criptomonedas. Y escrito. algunos han ganado, pero muchos perdieron todo. Otros fue la gran explosión, me acuerdo en España, pues de análisis técnico, de las grandes estrategias de análisis técnico. Hoy en día lo hay, pero no con aquella explosión que lo había en otros años, ¿no? Y cada generación parece que tiene su El Dorado, ¿no? Te venden El Dorado para que inviertas ahí y vas a multiplicar tu dinero en muy poco tiempo. Yo creo que la primera cosa que hay que tener clara, la primera, es no hay atajos. No hay No atajos. hay rentabilidades del 1000% anual, no hay rentabilidades del 100% anual consistentes. Puede suceder, pero no, eso no es una cuestión consistente y de eso hay que olvidarse. Si quieres ganar mucho dinero, hazlo a través de tu trabajo, de formarte, de trabajar y de ser un gran profesional. Eso puede hacer ganar mucho dinero. Y además es súper apasionante hacerlo. Y luego tus inversiones, hazlas con sensatez, ¿no? Yo creo que este sería mi primer consejo, hazla con sensatez. Y creo que tú has dicho una clave que me parece interesante.
ETFs o fondos, es decir, un gestor que tenga muchos años de experiencia, si puede ser varios mejor, y aportaciones periódicas. Y si empiezas ahora, evidentemente renta variable. Nada de ir con el freno de mano puesto en renta fija o en otros productos. Renta variable 100%, pero a través de fondos y ETFs y sabiendo que tu media va a estar en el 10-15% anual si tienes suerte. Y ya está. Si eso lo aceptas, te va a ir muy bien. Y haces aportaciones periódicas, te va a ir muy bien. Claro, yo creo que es importante porque al final la gente tiene que ser consciente de un detalle y es que si consigues una media de lo que tú dices, de un 8, un 10, un 12% anual de media, parece que es poco, pero si eres joven, tienes muchos años por delante. Por tanto, estamos hablando de una persona inexperta que acaba de empezar. Cuando haces una buena selección, haces una selección de ETFs o fondos y haces aportaciones periódicas, no solo es el capital que tú estás aportando periódicamente, sino la rentabilidad acumulada y el interés compuesto que va generando esa rentabilidad. Es decir, al cabo de los años, un 8, un 10%, un 12% de rentabilidad media anual, al cabo de 10, 15 años es una barbaridad de dinero, barbaridad de dinero. Por tanto, tiene toda la lógica del mundo el tratar de decir, bueno, en un entorno como el que, o sea, en una situación en la que eres joven, no tienes, digamos, o sea, por delante, tienes muchos años por delante. Puedes retirar una parte y ahorrarla todos los meses. Y esa parte que ahorras, en lugar de ponerla a un sitio donde pierda la inflación de manera cíclica, que lo que haga sea rentabilizar ese dinero por encima de la inflación. El único activo es la renta variable. Por tanto, tiene lógica. La cuestión está en que la gente, cuando empieza a invertir, es lo que comentabas tú y comenté un poco al principio. Esas olas es de repente, yo conozco a gente que ha invertido en Bitcoin y en otras, porque empiezan con Bitcoin y acaban invirtiendo en 18 diferentes que yo no tengo ni idea ni lo que son, pero ni de lo que son, y resulta que en su vida han comprado una acción, en su vida, pero lo tienen en una app y funciona con la app y lo compran y venden por la app y que en realidad es un producto, pues es un ETF perdón, es un CFD sobre la criptodivisa o lo que sea, con esta irrupción del broker online, ¿no? Que parece que está accesible a cualquiera, ¿no? Entonces es muy fácil comprar y vender cosas que la gente no tiene ni idea de lo que están haciendo, pero es la moda. Entonces, sí, pueden ganar mucho dinero, pueden ver rentabilidades, la típica rentabilidad de chocolate del loro, ¿no? Que, ostras, qué guay, he ganado dinero porque ha subido mucho tal, pues no sé cuántos, bueno, pues si sube la compro, si baja la vendo, no hay más criterio, qué sé. Bueno, pues he conocido, igual que he conocido a muchas personas que hacen esto, he conocido que, si no te diría todas, no sé, por no querer pillarme los dedos, pero vamos, han perdido hasta la camisa, ¿no? Entonces, claro, el tema es lo que tú dices, no hay que dejarse guiar, hay que entender lo que se está haciendo. Y eso tiene un tiempo, lleva un proceso. Por tanto, mientras tanto, deja que tu dinero se trabaje a través de gestores que lo saben hacer bien. Ese es un camino adecuado. O asesoramiento, gente profesional, es decir, a la par ves formándote, ves tratando de entender cómo funciona una empresa, de entender cuál es el cómo analizar un negocio. Toda esta lógica. ¿Qué pasa? Que una persona que tiene 17 años, 18, 19, pues está totalmente fuera de esa historia. O sea, lo que quiere es eso, pues mira, qué guay, voy a invertir tanto, adrenalina, ganar dinero ya y soy el rey del mambo, ¿no? Claro, es una cagada, es una cagada. Yo creo que has dicho cosas que me parecen súper interesantes resaltar. Primero, el interés compuesto. La gran clave de todo es el interés compuesto. La gran maravilla de la inversión es el interés compuesto. No es ganar un 1000% en una operación, porque eso hay que poderlo repetir. Si solo lo haces una vez y te va bien, guay, pero lo interesante es que tú lo puedas repetir y eso es irrepetible. Entonces, claro, solo funciona la inversión que se puede repetir en el tiempo y que puedes hoy y dentro de 15 años seguir ganando tu 8. Yo animaría a la gente a que hiciera una tabla muy grande, si puede ser, con el interés compuesto. Imagínate a 25 años. Que ponga lo que tiene, lo que va a invertir y lo que eso supone en interés compuesto dentro de 20 años. Y cada vez que tenga ganas de invertir en otra cosa, saque la tabla. Exacto. Y vea lo que va a tener dentro de 20 años. Correcto. Y entonces igual se le quitan las ganas, porque claro, volvemos a el gran principio de la inversión. Para mí es un principio
inteligente, con humor y que hay que tener siempre en cuenta, que es el número 1 de Warren Buffett. Nunca pierdas dinero. Si tú inviertes en Bitcoin, si inviertes en aerolíneas, si inviertes en donde sea y pierdes tu dinero, luego tienes que empezar de cero otra vez. Claro. Y cada vez estás empezando de cero. Y además pasa una cosa, si ganas un 1000%, peor. Cuando tú inviertes y ganas mucho, peor. Peor. Es lo peor que te puede pasar. Qué mala suerte has tenido al ganar un 1000%. ¿Por qué? Porque volverás a apostar y volverás a apostar como en el casino y lo perderás todo. Claro, hay una frase muy interesante que dice que ¿qué prefieres que te den? ¿1 millón de euros ahora? ¿O prefieres que te den un céntimo que se doblará su valor cada día durante un mes? Pues al final, trata de precisamente explicar este concepto. Un céntimo doblado cada día, doblando su valor cada día durante un mes, o 1 millón de euros de golpe, ¿no? La idea es que, claro, esa capacidad de rentabilidad, de generar rentabilidad compuesta, es bestial, pero la gente enseguida piensa en prefiero el dinero en mano ahora, porque no es consciente de que el interés compuesto va a ejercer lo que tú dices, una pedazo de rentabilidad bestial, porque cada vez que se dobla un céntimo, tienes un céntimo, luego tienes 2, luego tienes 4, luego tienes 8, es una barbaridad el crecimiento que genera, ¿no? Pues bien, este tipo de conceptos estoy totalmente de acuerdo. Creo que si lo tuvieras puesto ese gráfico, ¿no?, delante todos los días, cada vez que se te ocurre una genialidad, ¿no?, una nueva genialidad, pues ayudaría mucho a que la gente no se meta en fregados de los que luego no sabe salir, o que al final, lo que yo he visto muchas veces, gente que lleva invirtiendo 10, 15, 20 años y por todo este tipo de historias, durante 10, 15, 20 años no han conseguido nada. Nada. Entonces, ¿qué has hecho durante 20 años? O sea, claro, o sea, es que es muy triste. Y además siguen con la mentalidad de ya, pero es que yo prefiero hacer esto otro. Pero a ver, cabeza buque, pues si llevas 20 años haciendo esto otro y no te ha funcionado, pues igual es que estás equivocado. ¿No? O sea, no será que estás haciendo algo mal, porque no tiene lógica. En 20 años no tiene lógica. Comprar cualquier cosa en 20 años, o sea, un índice, el que sea, y dejarlo quieto, pues hubieras ganado un montón de dinero, sin hacer nada. Entonces, hay un error de partida. Hay una frase muy interesante, ¿sí?, que dice que la locura es hacer siempre lo mismo pensando que va a dar un resultado diferente. Vamos, la locura, pero vamos, absoluta. Claro. Y eso pasa en inversión todos los días. Todos los días. Y en inversión, es decir, haces lo mismo, con el mismo análisis, sin análisis, llevándote... Y crees que el resultado va a ser diferente. Esta vez será diferente. Que es como, digamos, eso es como tener la locura del juego, ¿no? Del casino, ¿no? No, claro. Esta vez seguro que gano. Pues va y no ganas. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo mismo. Sigues haciendo las cosas mal. Claro, o sea, ejemplos de gente que es a la que nosotros prestamos asesoramiento a través de la empresa de asesoramiento regulada, pues sucede que, claro, yo me he topado muchas veces con esta idea de, ya, pero es que yo como yo hago esto, voy a aplicar esto, a esto que tú me dices lo voy a rehacer y lo voy a aplicar de otra manera. Pero a ver, si lo que estás haciendo, lo que llevas haciendo 20 años y no te ha funcionado, ¿por qué quieres tratar de quitarle a un modelo ganador cíclicamente desde un punto de vista teórico? ¿Vas a quitarle ese factor aplicándole tu juicio, vas a quitarle ese factor ganador aplicando tu juicio? Porque tu juicio es un juicio erróneo durante 20 años. Y tú lo sabes, coño, si llevas 20 años haciéndolo mal. Pues eso es algo que a la gente le cuesta mucho ver, ¿no? Pero en fin, no sé, yo creo que es algo por lo que... Dice Soros que si la inversión no es aburrida, no es una buena inversión. Correcto. Y claro, muchos jóvenes se acercan al mercado en busca de adrenalina. Yo les aconsejaría comprarse una moto de mucha cilindrada e irse a correr por ahí. Y correcto, cuando invierten, que lo hagan con tranquilidad, claro, sin buscar la adrenalina en el mercado, ¿no? Porque la inversión tiene que ser aburrida. Si no es aburrida, no lo estás haciendo bien. Y claro, sí, eso no se entiende. No se entiende por qué he comprado Apple y ya no tengo que hacer nada en los próximos 20 años. Por menudo tostón, nada más que aportar más dinero. Hay una cosa que dice mi padre continuamente, que es la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Entonces, quizás es eso, ¿no? Que cuando somos muy jóvenes, pues tenemos la enfermedad de la juventud, ¿no? Entonces el tiempo nos da... Pero claro, el tiempo es un palo, porque al final
para que se te cure esa enfermedad de la juventud, entre comillas, pues necesitan pasar 10, 15 años, 20 años, que son maravillosos para la inversión. Entonces, Claro, son los grandes. claro, es un palo. Sí. Tiene que ser un joven Yo me prematuro. acuerdo de, hay un cuento de, así creo que es indio, no sé qué, que un chico le hace algo a un rey, no sé, le salva de un lío y le dice, ¿y cómo quieres que te pague? Y le dice, cogen un tablero de ajedrez, pone un grano en la primera casilla y dice, y me lo doblas Durante todas las casilla por casillas. casilla, ¿no? Claro. Pero al final el rey se arruina. Claro. Porque ese es el interés compuesto. Tú empiezas a doblar el doble del doble, el doble del doble, el doble del doble. Claro, Te tengo que claro. dar todos mis graneros. Claro, es lo mismo del céntimo, claro, sin ninguna duda. Esa Y es ese es probablemente la clave, esa es la clave que la gente tiene que ver, porque al final ese granito de arroz es pequeñito, pero lo único que necesitas es tiempo, porque el tiempo te lo va a dar cada casilla, cada cambio de casilla. Por tanto, quizás eso es lo que a la gente le cuesta ver, ¿no? Que al final necesitas tiempo, necesitas muchos años, pero no porque esté mal hecho los primeros años y luego bien los segundos, sino porque en el paso del tiempo la rentabilidad media que tú consigas, media anual, va a generar una rentabilidad compuesta, que si tú no le das margen a que eso suceda, pues al final es como un granito cada vez, un granito cada vez. Pues claro, la rentabilidad al final son pues 34, no 60 y pico granitos, ¿no? Es muy poquito. Mientras que si lo doblas cada cuadradito, pues tienes una barbaridad de, pues como tú dices, arruinas al rey, ¿no? Ese concepto es muy interesante de ver, me gusta mucho la aplicación. Entonces, el interés compuesto es gran arma y luego el aburrimiento. El interés compuesto, el aburrimiento y buscar productos interesantes, yo creo que sería, y buscar la adrenalina en otro sitio, sería un poco el compendio de cómo empezar a caminar en este. ¿Y qué ETFs y qué fondos? Bueno, pues si es que da igual, o sea, te vas al Nasdaq, te vas a cualquiera que tenga un sentido y ya está, no hace falta darle más vueltas a las cosas, porque al final el dónde es simple. La gran clave eres tú y tu Claro, comportamiento. claro. ¿No? La gran Sí, el clave dónde es es tu simple. psicología, ¿no? Si una persona no tiene ni idea de dónde invertir, puede invertir, por ejemplo, en el MSCI World, que es un índice mundial, y ya está, y eso funciona mejor, y casi ningún gestor lo bate. Por tanto, ya está, si lo vas a hacer mejor que la mayoría, sin hacer nada. Simplemente de manera periódica aportas capital, aportas capital, aportas capital, aportas capital. Y no te lías la manta a la cabeza, no haces otra cosa, no haces locuras. Con el tiempo sí irás descubriendo nuevos gestores, nuevas posibilidades, nuevos fondos, y quizás ahí pues vas abriendo tu abanico, ¿no? Pero yo creo que el camino fácil es el mejor para empezar. Y luego, para mí hay dos cosas. Se habla mucho ahora de la libertad financiera y está muy bien la libertad financiera, hay que buscarla, hay que conseguirla. Pues ya decía, ¿no? Charlie Munger, pues yo quería ser rico, no para comprarme Ferrari, sino para ser libre, ¿no? Y me Correcto. parece muy adecuado, me parece interesante. Pero hay que pensar que la libertad financiera, o por lo menos es mi manera de verlo, no tiene que buscarse como un objetivo para no trabajar y la libertad financiera es lo más guay, ¿no? Yo creo que trabajar, aprender, enfrentarse a la vida y seguir aprendiendo cada día y teniendo ganas de hacer cosas y de aprender es absolutamente maravilloso. Y te puede permitir ganar muchísimo dinero y desarrollarte mucho como persona y no estar buscando solo la libertad financiera, el no hacer nada, el invertir y qué maravilloso es esto. Yo no creo que eso sea, o por lo menos no es mi objetivo ni nunca ha sido mi objetivo. Creo que es un complemento maravilloso. Creo que la libertad de elegir con quién trabajo, dónde trabajo y a qué dedico mi tiempo es absolutamente esencial en la vida y para eso sirve el tener unos ahorros, pero no tenemos que nuevamente confundir el objetivo. En mi opinión, el objetivo no es ahora ya no hago nada y solo me dedico a invertir. Me parece perder el talento, perder la posibilidad, perder la energía y perder la capacidad de aprender que da el enfrentarse todos los días a un proyecto empresarial, a un trabajo, a una disciplina, a lo que uno quiera hacer en la vida, ¿no? Y creo que eso se está un poco confundiendo. Si lo ves así, si lo ves como un complemento, deja de ser tan necesario correr y eso te ayudará a no cometer errores. Creo que es otra reflexión que a mí me viene a la cabeza sobre este tema, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo en algunas ocasiones en conferencias o
exposiciones que hacemos o lo que sea, eventos y tal, cuando se acerca una persona, un chavalito muy jovencito, que está estudiando y que es muy jovencito, y ves que está preocupado por cosas que van mucho más allá de lo que está estudiando, con tema de análisis fundamental, de tal, que lo ves que está con muchas ganas y dices, ostras, qué guay, este camino es interesante, esta persona muy jovencita pues tiene paciencia y quiere aprender a hacer cosas interesantes, y luego ves un montón de gente joven eso, que se mete en las criptodivisas sin tener ni idea de nada, porque es como quien se mete a hacer apuestas deportivas o a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la percepción es muy distinta. Son muy poquitos los que hacen esto, los jovencitos que hacen esto, pero con este tipo de ayudas que tú estás comentando, este tipo de enfoque, pues puede ser que haya más gente a la que convirtamos del lado oscuro al lado, al lado positivo. Ojalá. Muy bien, pues hasta aquí este Casting Strategies, donde hemos intentado hablar sobre cómo se puede empezar a invertir y cuáles deberían ser en mi opinión o en nuestra opinión, las posiciones filosóficas que uno debe tener a la hora de enfrentarse al mundo financiero para no acabar pues metido en los problemas que todos hemos vivido, y como los hemos vivido todos, seguramente vosotros también los viviréis. Pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible que estos consejos os eviten, que sean lo mínimos posibles, cometáis los mínimos errores posibles. Nos vemos en nuevos Casting Strategies. No olvidéis suscribiros al canal. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.